Alegrémonos, Cristo ha resucitado y está reinando en su gloria. Con esa alegría vamos a comenzar ese programa. Yo te invito a abrir tu corazón y prepárate para escuchar el mensaje, el discernimiento del sufrimiento. Alegrémonos. Claro que sí se puede. El Señor quiere devolvernos nuestra alegría. Él sabe que estamos viviendo en momentos de sufrimiento, en toda esa tierra está como gimiendo en ese dolor, en ese sufrimiento. Pero por medio del programa de hoy, el Señor va a abrir nuestros ojos. Él quiere que entendamos el sufrimiento, que llegamos a comprender el sufrimiento. Y no como hacernos amigos ni resignados del sufrimiento, pero comprendiendo el sufrimiento, quiere liberarnos para vivir una vida nueva. Yo te invito en ese programa a vivirlo como un momento, un encuentro con tu Dios. Tu Dios no está lejos en el cielo como tú lo tienes imaginado. Está cerca y quiere tocar y transformar tu vida. No depende de Él, porque Él es el que quiso que tú estás viendo ese programa. Él ha hecho su obra y lo seguirá haciendo. Depende de ti. Depende de cómo tú abres tu corazón, cómo tú prestas atención a tu Dios. No soy yo la que te voy a cambiar la vida, es tu Dios. Esas palabras van a ser palabras de vida que penetran tu corazón y si tú permites, dará tanto fruto que puede terminar con tu sufrimiento inútil y puede hacerte regresar a la vida plena. ¿Es así? ¿Te parece que pongamos esa intención en oración? Yo te invito, vamos a orar juntos y vamos a pedir a Dios Padre que nos tenga mucha compasión y que nos devuelve la alegría, que podemos discernir el sufrimiento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, aquí estamos, tus hijos que tú has creado, con mucho amor, con propósito, con misión, desde toda la eternidad. Tú has soñado en este momento donde tus hijos iban a permitirte obrar con mucho poder en sus vidas. Haz tu obra, Padre. Todo precio ha sido pagado. Tu Hijo amado ha muerto por nosotros. Es por medio de su sangre que nos atrevemos a dirigirnos a ti, Padre, pidiendo milagros patentes, que pongas un fin al sufrimiento que el enemigo ha provocado, al sufrimiento por nuestros pecados, y que nos abre los ojos para encontrar el valor del sufrimiento que nos purifica y que nos santifica. Padre, voy a estar hablando con tu autoridad, pidiendo que tú obras por medio de ese programa, cambia las vidas de los cuales en ese momento te están abriendo el corazón. Lo pido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosas imágenes estamos recordando en este tiempo litúrgico. ¡Que viva Cristo Rey! Estamos exclamando, estamos gritando, estamos recordando que Cristo ha venido a pagar el precio, todo precio ha sido pagado. Tú has sido rescatado. Con su muerte y su resurrección tú puedes recobrar vida. Pero más aún, Él está sentado en el trono de gloria. Los ángeles en el cielo en ese momento están hincados rindiéndole honor. Él tiene toda autoridad y todo poder. Y con esa autoridad Él quiere bendecir tu vida. Abre tus ojos de fe. Tus sentidos te están engañando. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender por qué del sufrimiento. ¡Que viva Cristo Rey! Gritaba Miguel Pro, que coincidía el día de ese gran santo, el día de Cristo Rey, imagínate. Que gritaba con brazos levantados como si fuera en victoria, mientras que lo estaban fusilando. ¿Lo has puesto a pensar? Si vive Cristo Rey, y si podía exclamarlo con tanta fe ese santo, ¿por qué Dios permitió ese sufrimiento? ¿Por qué a la gente buena tiene que sufrir?
¿Por qué permitió que ese gran santo fuera fusilado? También nos hace recordar a otro santo, San Esteban, que está relatado en Hechos capítulo 7, que miraba al cielo y decía: si ustedes pueden ver lo que yo estoy viendo, veo al Hijo de Dios en el trono. Y mientras que le apedreaban, él podía pronunciar las palabras: Señor, perdónanos, perdónalos, no cuenta contra ellos este hecho. Suena como un contraste. ¿Cómo pueden los santos llegar a exclamar que vive Cristo Rey y de abrir sus ojos de fe a maravillas que los ojos humanos no contemplan? Al momento de su muerte, ¿no se te hace de que ellos comprendían algo que tú y yo nos olvida de vez en cuando? Pensamos a veces que el sufrimiento es un castigo. Culpamos al diablo por todo. Si te va bien, entonces es porque Dios quiso. Si te va mal, es porque Dios te está castigando. O porque alguien te ha hecho brujería. O porque Satanás está atacando a tu familia. ¿Qué sabía Miguel Pro? ¿Qué sabía San Esteban y todos los demás santos del sufrimiento? Que podían mirar más allá de lo que su cuerpo estaba sufriendo. Que tenía abiertos sus ojos de fe. Esto es el punto que vamos a contemplar. Vamos a tratar de aprender a mirar más allá del sufrimiento humano en nuestros 5 sentidos, de esa necesidad de sanación física, de dolencias y de la concentración en tal vez querer que Dios siempre venga a restablecer nuestra salud y nuestra bendición, y olvidemos que hay un propósito en el sufrimiento. ¿Qué sería? Pues vamos a abrir nuestros oídos también de fe y abrir la palabra de Dios y tratar de comprender y discernir el porqué del sufrimiento. Comenzamos. Desde la primera carta de San Pedro, vamos a ir al capítulo 4 y versículo 12. San Pedro lo escribió a otra audiencia en otro tiempo, pero como es texto sagrado, Dios va a usar estas palabras mismas para hablarte a ti. Abre tu Biblia. La palabra de Dios nos explica: queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo, para que también se llenan de alegría cuando su gloria se manifiesta. Dichosos ustedes si alguien nos insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos, pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por ello. Más adelante dice: de manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios que los creó. A ver, escucha eso. Pues Él es fiel. Palabra de Dios. Hay veces que uno abre la Biblia y dice: Señor, anímame con una palabra, Señor, habla a mi corazón. Y creo que el Señor está haciendo eso precisamente a toda la audiencia que está viendo ese programa por medio de esa palabra. Nos está recordando de que efectivamente el sufrimiento es parte de la vida. No se extrañan como si fuera algo extraordinario. No se extraña de que el sufrimiento existe en esta vida. El sufrimiento es parte de la vida. Pero vaya, que no vaya a ser por nuestra propia culpa, es lo que nos está indicando San Pedro. No vaya a ser que estemos sufriendo por haber cometido estas acciones aquí mencionadas. Más bien, si estás sufriendo por hacer la voluntad de Dios, en otras palabras, adelante,
Dios es fiel. Quédate con nosotros. Dios es el que quiere seguir hablando a tu corazón. Te vamos a regresar, pero en ese corte te invito a llamarnos. Con mucho gusto vamos a orar por tus intenciones. Y hoy, como regalo de la Virgen Santísima María de Guadalupe, hay varios regalos que ustedes pueden ver. Estampas, tarjetas y hasta calendarios de 2009 y unos programas grabados que son de mucho provecho espiritual. Ahorita regresamos. Interior, vas haciendo maravilla. Me haces templo de las... Abre tu corazón. Tu Dios te está hablando. En ese momento te va a hablar por medio de la palabra de Dios. Así que te invito, si tienes la Biblia en casa, ábrelo, que es muy importante que tú tienes de costumbre de no tener miedo a esas sagradas palabras que son vida para ti. Abre tu Biblia conmigo. Vamos a Job capítulo 36, versículo 15. Nos comienza a abrir los ojos nuestro Dios con esas palabras. Por medio del sufrimiento, Dios salva al que sufre. Y por medio del dolor, lo hace entender. Palabra de Dios. Por medio del dolor, el Señor abre nuestro entendimiento. ¿Te has puesto a pensar? Claro que sí. Solo si tú has sufrido algo, tú puedes comprender el sufrimiento. ¿O no es así? El otro día una amiga que su hija ha sido secuestrada. Todo el mundo está orando por ella, de hecho. Yo le dije, necesito tu ayuda, porque hay otra mamá que tiene una hija de 10 años que fue secuestrada. Tú la puedes comprender más que yo, le dije. Tú entenderás cosas que yo no comprendo. Yo lo puedo comprender desde acá tal vez, y tal vez Dios me capacita para sentir, pero nada como otro que lo ha vivido, ¿no es cierto? Por medio del dolor, el Señor nos hace entender, nos abre los ojos, nos da más fe. También, aparte de fe, nos hace más sabios, nos hace más comprensivos. Si no hemos sufrido, es muy difícil que podamos comprender a los demás y que podemos entender plenamente el sufrimiento que existe en este mundo. Estamos aprendiendo en ese programa el tema discernimiento en el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida, parte normal, para que nos sorprende. Uno se levanta y algo duele y empieza a decir, pero ¿por qué me duele y que no debe doler y que soy persona buena y por qué me está castigando? Y que se hacen miles de vueltas en la cabeza, que no entiende a discernir el sufrimiento. Yo creo que cada persona tiene que aprender a meter la práctica del discernimiento del sufrimiento como algo normal en la vida. De sufrir es normal, pero dejar que ese sufrimiento te controla, no. De dejar que ese sufrimiento te destruya, no. Dios te ha dado la plenitud de la inteligencia de Dios, de la sabiduría, de los dones de Dios. No tienes por qué dejar que ese sufrimiento te destruya. El sufrimiento es normal. ¿Acaso no has contemplado que Jesucristo mismo ha sufrido? Jesucristo mismo sufrió y mucho. Nació en pobreza, fue exilado, fue llevado a Egipto, no tenía familia cerca, sabe lo que es ser inmigrante, sabe lo que es ser pobre, sabe lo que es vivir con falta. Vivir con gente que no comprendía nada que él hacía, hasta en la misma familia. Jesús sabía lo que era sufrir. Jesús sufrió también con sus amigos, imagínate la paciencia que él tuvo con ellos, que los aguantó muchos años, comía con ellos, tenía que explicarles, sufrió la traición de ellos. Jesús sabía sufrir, pero nada como en su pasión, ¿no es cierto? Jesús nos enseña que hay un propósito en el sufrimiento. Jesús llegó a sentirse abandonado. Y en ese texto vamos a concentrarnos en ese momento.
Vamos a abrir la Biblia al Evangelio de San Marcos, capítulo 15. Y vamos a contemplar en ese momento a Jesucristo, en el momento de su agonía en la cruz. Colgado en la cruz, sufriendo por nosotros con propósito, el propósito de redimir, de comprarnos para Cristo, de derramar su sangre para salvarnos, pero colgado en la cruz, Jesús sufrió, Él sintió el dolor. Él veía a su madre, Él veía a su amigo, Él sintió el rechazo de la gente que Él vino a salvar. Él exclamó a su Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Él estaba pidiendo por ellos mientras que Él estaba sufriendo un dolor inimaginable. Pero vamos a la parte donde Jesús sufrió como si fuera el abandono, el sufrimiento. Capítulo 15, San Marcos, versículo 33. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad, hasta las 3 de la tarde. Y a esa misma hora, Jesús gritó con fuerza, Eloí, Eloí lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú has gritado lo mismo? ¿Tú has sentido abandonado? ¿Tú has sufrido eso de sentirte abandonado? Pues Jesús nunca había sentido eso. En cada momento Él se sintió totalmente unido. Él decía, no estoy solo, siempre estoy con mi Padre. Yo nada más hago lo que veo que mi Padre me indica. Yo hablo en su nombre, Él y yo somos unidos. Y llega tal sufrimiento que Él llegó a exclamar, gritando, en el momento de mayor agonía, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos de ustedes realmente creen que el Padre abandonó a Cristo? Aquí no dice que el Padre abandonó a Cristo, dice que Él sintió abandonado. Y muchas veces nosotros dejemos que las emociones también nos engañen y creemos que somos abandonados. Si le podía haber pasado a Jesús, ¿por qué tú crees que no te puede pasar a ti? Jesús en su agonía sintió abandonado. Pero más aparte, Jesús nunca fue abandonado. Tú sientes abandonada, tú sientes abandonado. Tú sientes que tu Dios no se preocupa por ti. Tú sientes que tu esposo y otros te han abandonado. Más aún, abre tus ojos de fe. Porque no es una realidad. Dios nunca abandonó a Cristo. Y Dios nunca te va a abandonar a ti. Tenemos que aprender a vivir no desde nuestras emociones. No desde nuestros sentimientos. No de lo que sentimos en el momento. Tenemos que aprender a vivir desde la fe. Desde el Espíritu, y ahí es donde Miguel Pro y los demás santos podían exclamar a toda voz que viva Cristo Rey. Porque aprendieron que es más importante ver más allá de lo que tu cuerpo te está indicando. Aprendiendo a discernir el sufrimiento y a no vivir desde lo que tus sentidos te están diciendo. Porque las emociones fácilmente te pueden engañar. Cuando uno habla del sufrimiento, se puede hablar de sufrimiento por varias causas. Y en el momento que nosotros nos encontremos en un sufrimiento, hay que comenzar el proceso de discernimiento para ver dónde está la raíz. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Cuál sería la causa? Y no brincar a conclusiones de abandono de Dios, de castigo de Dios, o de una acción satánica, o de brujería, Hay que discernir a la luz del Espíritu Santo. Vamos a aprender, ¿te parece? Se pone uno en oración cuando comienza a sufrir. Y se pide, obviamente, en primer lugar, que el Espíritu Santo ilumina ese momento de oración, que Él te hable, que tus oídos sean capaces de captar esa enseñanza.
Debemos aprender por qué estamos sufriendo para saber cómo actuar en medio de ese sufrimiento. Porque si es un sufrimiento sin ninguna causa que nos está haciendo perder tiempo, y eso debemos avivarnos para salir rápido de ella. Y si es algo que el Señor está permitiendo para nuestra santificación, debemos aprender a vivir en ella con los ojos puestos en el cielo. Si es un ataque del enemigo, obviamente tenemos que aprender a hacer como una batalla espiritual, guiado con la sana doctrina de la iglesia y de la palabra de Dios. Y si son por razones naturales, efectivamente requiere que nosotros busquemos a los que nos pueden ayudar. Entonces vamos a atrasarnos un poco. Después de ponernos en presencia del Espíritu Santo, vamos a tratar de eliminar, ¿qué te parece? Eliminar lo más lógico, que el sufrimiento puede ser causado por razones fisiológicas. Yo me acuerdo en Luján, Argentina, tenía un confesor, que Dios le bendiga, era un santo. Bueno, por lo menos conmigo muy paciente. Cada semana me escuchaba. Cada semana fue guiado por Dios para darme la absolución. Y una semana no estaba la Odelina, estaba otro. Lo que le sobraba en años, le faltaba en paciencia tal vez, pero sí tenía mucha sabiduría. Y me dio una respuesta después de mi confesión que a mí me dejó re mal. Me dejó mal. Me dijo, ¿sabe lo que tú necesitas? ¿Sabe lo que vos necesitas? Me dijo. Vos necesitas un buen psicólogo. Vaya, me cayó mal eso. Vos necesitas un buen psicólogo, un buen ginecólogo y un buen director espiritual. Pues yo le miré como que, ¿cómo te atreves? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo me vas a decir semejante estupidez? Decía yo. Y luego cuando lo fui meditando, después de superar el shock, encontré una joya de sabiduría en esas palabras que ha transformado mi forma de vivir y ha provocado tal vez o inspirado ese tema. Me cayeron mal. Que me diga un sacerdote, imagínate, lo que vos necesitas es un buen psicólogo, un buen ginecólogo, pues imagínate. Estaba diciendo que en primer lugar, hija, bueno, el padre me estaba indicando, que primero, cuando estamos discerniendo el sufrimiento, ¿por qué no analizamos el estado de nuestra salud? Y tal vez necesitamos ir a un médico para un examen, un chequeo. Y tal vez sería bueno hacer esos chequeos anualmente o semianual, o como el doctor nos indica. Es prudencia y es sabiduría. Poder aprovechar de los doctores, de los cuales son iluminados por Dios. Dios mismo les ha inspirado esa sabiduría y ha puesto toda clase de medicinas y ayuda para nuestra bendición. Entonces, qué importante es ir y hacer un buen chequeo de nuestro estado de salud, porque a veces uno dice, estoy tan cansado, estoy tan deprimido que no encuentro energía, seguramente estoy viviendo una maldición por mis antepasados que me han maldecido, que estoy pasando por un sinfín de cosas, que un brujo del vecino que me mandó a comer no sé qué, que me tiraron un huevo y que me echaron una gallina y no sé qué tanto inventan. No, puede ser que no has cuidado muy bien tu cuerpo. ¿Has puesto a pensar? Dios nos ha regalado este cuerpo para nuestra bendición. No es nuestro enemigo, es para nuestra bendición, pero Él nos encarga de cuidarla y tratarla como un templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo no es para poner sustancias que matan el cuerpo. El otro día estuve predicando en Italia, una audiencia espléndida, maravillosa de hecho. Pero fue chistosísimo porque yo dije, yo siento que el Señor quiere liberarlos de vicios. Muy particularmente yo dije del cigarro. Yo sentí fuertemente que Dios quería liberar a muchos de ese vicio. Y yo les invité, vamos a orar.
¿cuántos de ustedes quieren ser liberados de este vicio? Yo dije, de 1,800. Un montón. Dije, bueno, como señal de eso, tráeme los cigarros aquí enfrente. Ustedes no van a creer lo que sucedió. Bueno, ustedes en Italia que están viendo esto, sí. Pero ni uno solo me trajo la cajetilla. Todos decían queremos ser liberados de este vicio. Ni uno solo me trajo la cajetilla al enfrente. Dios quiere liberarnos de las sustancias tóxicas que nos están matando. Dios tiene poder, Él está resucitado, Él puede y quiere liberarnos. Él no está limitado. Y la persona se empieza a inquietar, yo quiero ser libre, pero llega tal momento de decisión, tal momento de decir, Dios está haciendo de su parte y Él quiere un señal visible de mi parte para que yo pueda ser libre físicamente. Yo les expliqué en Italia como les voy a explicar. El fumar no en esencia es un pecado, no lo es. Pero si Dios quiere darte vida en abundancia, vida plena, vida gozosa, larga vida, vida con salud y todo, ¿cómo es que nosotros metemos sustancias que nos matan? Pues yo admito, yo fumaba muchos años y yo viví lo que es ese vicio que te agarra. Entonces yo sé que es difícil, pero por haberlo vivido, como yo les dije, por haberlo vivido puedo hablar por experiencia. Yo sé que Dios tiene poder para romper el vicio. Pero necesitamos que nosotros actuamos según nuestra fe y convicción, no solamente desde las buenas intenciones. El alcohólico abusa de una sustancia que en su esencia no es mala. El alcohol en sí no es un pecado, tomar una copa de vino, ni siquiera un buen tequilita, no es malo. Pero el abusar de eso sí, el emborracharnos sí, el meternos en situaciones donde hay otros borrachos sí, y el llegar borracho a la casa y lastimar a los demás sí. Todo eso es contra la voluntad de Dios, porque el fruto de ella está en evidencia. Está trayendo muerte, tristeza, destrucción, rompimiento. La sustancia, estamos analizando el discernimiento de nuestro sufrimiento. Y como primer paso estamos discerniendo si nuestro sufrimiento no es debido a algo fisiológico, algo que nosotros no estamos respetando nuestro propio cuerpo, estamos abusando tal vez de la comida, de la sustancia. Vamos a ir a un corte. En ese corte es una oportunidad de meditar lo que tú estás escuchando, de buscar la Biblia, de abrir la Biblia, de ver esos textos que estamos meditando y también de llamarnos. Vamos a rifar un calendario del año 2009 desde la Basílica de Guadalupe, te lo traje, unas estampas hermosas también y discos de otros programas de mucho beneficio. Uno de ellos es Sanación de las Adicciones, de hecho. Te regresamos. Conservo la forma de un pan, con sencillez te me vienes a entregar. El discernimiento del sufrimiento. Discernimiento es discernir, encontrar las raíces, comprender, llegar a una comprensión tan profunda, de lo cual con ese conocimiento tú vas a conocerte a ti mismo, vas a comprender a los demás, vas a entender el plan de Dios en eso y vas a saber tomar la decisión adecuada en medio de ese sufrimiento. Como primer paso estuvimos viendo a Jesucristo gritando desde la cruz diciendo, Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en esa reflexión estamos viendo de que lo que sentimos no es necesariamente la realidad, pero te puedo garantizar que Cristo lo sintió con cada grano de su ser. Sintió el abandono, sintió la emoción de ser abandonado, sintió la falta de la presencia de Dios, como tú y yo hemos sentido a veces. El sentirnos abandonados tal vez en el peor caso sería de Dios.
o sentir el abandono, el dolor del abandono de alguien que amamos, el padre, en el caso de alguien divorciado, el esposo, alguien que se adelantó, que se murió, donde uno se siente absolutamente abandonado y dice, ¿por qué lo ha permitido? Y estamos tratando de entender el por qué Dios permite el sufrimiento. Y estamos abriendo los ojos de fe para comprender que el sufrimiento es absolutamente parte de la vida. Y es algo que puede o destruirnos o hacernos crecer, abrir nuestro entendimiento, hacernos crecer en la fe y hasta santificarnos. El sufrimiento puede ser, en otras palabras, para nuestra destrucción, es posible, o para nuestro provecho espiritual. Eso no depende de Dios, depende de ti, de cómo tú vas a actuar en medio del sufrimiento, ¿sabes? Ese sufrimiento que tú estás pasando o te puede destruir, te puede enloquecer inclusive. O si tú permites que Dios te enseñe a vivir en medio del sufrimiento para tu provecho espiritual, no solamente te vas a santificar a ti mismo, pero vas a aplicar ese sufrimiento para redimir a los que tú amas. ¿Quieres aprender? Sigues escuchando entonces. Primer paso es la comprensión, entendimiento. Vaya, abrir el cerebro. Pedir a la luz del Espíritu Santo, hazme entender el por qué estoy sufriendo. Y yo siempre descarto lo obvio. Para mí es más fácil así, es descartar lo que puede ser obvio. Me veo si estoy durmiendo lo suficiente. Si nada más he dormido 4 horas, es muy probable que voy a estar de mal humor, que voy a estar con menos paciencia, que voy a estar más deprimida, más triste, que las emociones van a estar al punto, y toda la causa sería algo fisiológico en ese ejemplo. Sería porque no dormí lo suficiente. Si no estoy tomando suficiente agua, por ejemplo, algo tan básico, entonces obvio que mi cuerpo va a sufrir, los órganos van a sufrir, todo el proceso de eliminación va a sufrir, todas las toxinas va a acumular. Si estoy comiendo cosas que no son sanos para mi cuerpo, no tengo derecho de culpar a Dios por eso. Yo con libre decisión estoy metiendo cosas tóxicas a mi cuerpo. Yo no vengo a hablarte como nutrióloga, ni como médico, ni nada, pero como algo que he aprendido en ese caminar espiritual, es que sí hay que descartar razones de sufrimiento que son fisiológicos. Y si tú luego encuentras, tal vez con la ayuda de un médico, aquí en Eclesiástico capítulo 38, van a ver, los médicos son regalos de Dios para nosotros. Dice, respecta al médico por sus servicios, pues también a él lo instruyó Dios. El médico recibe de Dios su ciencia y del rey recibe su sustento. Gracias a sus conocimientos el médico goza de prestigio y puede presentarse delante de los nobles. Dios hace que la tierra produzca sustancias medicinales y el hombre inteligente no debe despreciarlas. Está diciendo que la medicina y el médico son instrumentos de Dios para nuestra sanación. Es decir, que cuando hemos diagnosticado un problema médico, se puede ir con el médico y tratarse con medicinas. Yo conozco personas que dicen, no, yo voy a poner mi fe en Dios y no voy a tomar medicinas y no voy a ir al doctor y no voy a hacer la cirugía porque tengo fe, voy a ser sanada. Oiga, si el mismo médico es instrumento de Dios, ¿quiénes somos nosotros para negar esa ayuda y para no aprovechar de las medicinas que Dios mismo ha permitido llegar a nosotros? Un buen diagnóstico médico nos ayuda entonces a enfrentar cual sea esa cosa que nos está causando un sufrimiento físico. Pero hay personas en su desesperación que se van en medio de esa enfermedad. No es por nada, pero me llevaron ahí, en Chiapas me llevaron a esa iglesia y me dijeron cuidadito porque hay cosas raras ahí. Pues yo entré y ¿sabe lo que yo vi? No es por nada, pero es ahí, lo pueden ver ustedes. Matan gallinas. Oye, alguien en la familia se enferma y alguien lleva o huevos o refrescos o gallinas. Eso no solamente en México, en otras partes del mundo, pero yo hablo de lo que yo vi.
Entonces, hacen cosas raras, hacen cosas tal vez provocadas por supersticiones, o porque alguien les dijo, o porque traición del pueblo, o porque la abuela te dice, mira, lleva la gallina en cambio de esa persona y vamos a ofrecerlo. Matan las pobres gallinas ahí adentro de la iglesia. ¿Tú lo puedes imaginar? Pues es cierto. Yo no lo podía creer, pero es verdad. ¿Cómo es que llegamos a cometer cualquier clase de ideas que se nos ocurre en medio de un sufrimiento, de una enfermedad? Dios es más poderoso de los huevos y de las gallinas, te lo garantizo. No pongas tu fe en esas cosas. No pongas tu fe en esas cosas, no son necesarios. Si tú tienes una enfermedad, tampoco vayas con los de Reiki y con las cintitas y con los cuarzos y con todos estos remedios que son engaños del enemigo. Hay que discernir la voluntad de Dios, y nunca sería la voluntad de Dios matar una gallina para que tú seas curado. Te lo garantizo. Nunca. Ni que llevas un huevito al templo, te lo garantizo. No hay nada de mal con una gallina ni con el huevo, pero Dios tiene poder. Dios puede enviarte la solución. Los médicos te pueden ayudar, las cirugías te pueden ayudar, las medicinas te pueden ayudar. No cierras las puertas a lo que Dios ha puesto para ayudarte. Bueno, estamos discerniendo las raíces de nuestro sufrimiento y viendo tal vez que es un abuso, tal vez es una enfermedad, tal vez es algo fisiológico, algo que debemos cambiar en nuestros hábitos diarios para cuidarnos. Pero también puede ser que nuestro sufrimiento es causado por razones emocionales. Oiga, hay muchísima gente que sufre sin ninguna causa. A mí me sorprende. Se imagina muchas cosas y su sufrimiento es causado por sus pensamientos, su forma de pensar. ¿Acaso tú no conoces a alguien así? Alguien celoso, por ejemplo. Alguien que se tortura. Se está en la casa imaginando que el esposo o la esposa está ahí en otro sitio, está haciendo X cosa, y se vive desde una fantasía, y los celos entonces con cualquier persona que el esposo o la esposa habla, sale como si fuera una rabia, y todo es por un sufrimiento emocional. Ideas que son como fantasías, ideas que no son verdades. ¿Te acuerdas que te dije? Las emociones te engañan, pero también los pensamientos te pueden engañar. Los pensamientos tóxicos, donde juzgamos a otros y nos atrevemos a veces a decir, esta persona es mala, esa persona quiere hacerme daño, esa persona es así. Las enfermedades, sufrimiento del pensamiento, de las emociones, de la fantasía, puede provocar inclusive miedos y angustias. Y uno se imagina que miles de cosas te va a pasar. Entonces toma actitudes de cobardía, de esconderse, de retraerse, de estar en un estado de pánico, de fobias y de no participar plenamente. Oiga, despiértate. Eso no es de Dios. No es de Dios. El fruto es evidente. Tu Dios a ti te ama mucho y no quiere que tú vivas así. Caerte en cuenta entonces que es posible que tu sufrimiento es fabricado en tu pensamiento y es algo que no es verdad. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Qué se puede hacer? Se tiene que pedir al Señor Jesucristo que sea el Señor de tu vida, de tomar el lugar en su trono. Cristo Rey, no solamente en el cielo, pero en tu corazón. Se tiene que invitar a Cristo a habitar en tu mente, en tu corazón, en todo tu cuerpo. Tomar el dominio de todo tu ser el número uno en tu vida. Incorporarlo, revestirte de Jesucristo como San Pablo ha escrito. Revestirte de Jesucristo y pedir con esa fuerza de tu unidad en Jesucristo por tu bautismo. Pedir su ayuda para dominar cada pensamiento que te está haciendo sufrir.
Dile, Señor, en tu nombre, pongo cada pensamiento delante de tu luz. Y pido, Señor, que me ayudes a ser liberado de todos estos errores y fantasías. Decido cambiar mi manera de pensar. Hay cosas que nos toca a nosotros cambiar y hay cosas que son por obra de Dios. Y en ese caso, yo sospecho que es un parte de los dos lados. Sin la ayuda de Dios no vamos a poder, pero con la ayuda de Dios, todo, absolutamente todo es posible. Sí se puede cambiar la manera de pensar, pero ¿se acuerda del ejemplo del cigarro? Tiene que tomar ese acto de compromiso de cambiar la manera de pensar. Como se requiere al adicto tomar esa acción de dejar la cajetilla, de no comprar el cigarro, de no comprar la botella. De la misma manera, hay que tomar la decisión en Cristo por su poder, unido a Él, de dominar esos pensamientos tóxicos, de decidir no pensarlas. Al momento de que se te entra a la cabeza, porque ahí va a entrar, no somos humanos, nos va a ocurrir muchas cosas. Se tiene que discernir, ¿eso viene de Dios o no? Y al momento que tú te encuentras sufriendo un miedo, una angustia, que encuentras sufriendo lo que es envidia, lo que es enojo, lo que es rabia, lo que es odio. Esto no es fruto del Espíritu Santo. Oiga, despiértanse. Más que obvio. Es fruto de Satanás. Él quiere turbar tu mente. Él quiere mantenerte esclavo. Y si no lo puede hacer con vicios, muchas veces intenta con tu mente, con tus pensamientos. Dios es el Señor de tu vida. Él te ha comprado. Y Él quiere lugar en tu mente. Él quiere guiar tus pensamientos. Y cuando tú encuentras tu pensamiento actuando, por ejemplo, para juzgar, para matar, para destruir, toma dominio como hijo de Dios, como hija de Dios, y pronuncia con boca abierta: Jesucristo es Señor de mi vida. Jesucristo es Señor de mi mente. Jesucristo, entrego mis pensamientos para que tú brilles sobre ellas, para que tú iluminas mi manera de pensar y que cambias a esta manera, mi manera de actuar, como nos indica San Pablo. ¿No es cierto? San Pablo escribió a los romanos eso. Cambia tu manera de pensar para que puedas cambiar tu manera de actuar. Discerniendo el sufrimiento. Estamos viendo entonces que es posible que nuestro sufrimiento es causado por razones fisiológicas. Es posible que está causado por nuestra imaginación, nuestros pensamientos. Es posible inclusive que el sufrimiento es causado por razones emocionales. Es decir, lo que se guarda no en la mente, pero en el corazón. Oiga, para eso tenemos muchos temas y de hecho pueden entrar en la página web de María Visión. Hay un programa que hicimos llamado Sanación de Corazón Roto, que habla precisamente de esa tortura, de sufrimiento emocional, de cosas que nos han sucedido en el pasado o tal vez nos sigue sucediendo hoy en día, y de saber cómo Dios quiere liberarnos. Pero vamos a resumirlo en pocas palabras, pero no pretende ser un catequesis completa, porque ahí el Señor quiere liberarnos de verdad. El sufrimiento emocional, ¿cómo puedes tú saber si estás guardando cosas en el corazón que te está causando un sufrimiento? ¿Sabes cómo se puede saber? Porque dejaste de sentir mucho tiempo atrás. Dejaste de enojarte, dejaste de sonreír, dejaste de vivir, te quedaste paralizado. Es una de las síntomas muy obvias de que Dios va a querer sanar ese corazón, este área emocional de tu vida. Estamos discerniendo, estamos encontrando las raíces. En otros programas vamos a ver profundamente cómo llegar a sanarnos eso. Pero qué importante es de poder saber que mi problema es debido a algo que yo guardo en el corazón. Recuerdos enfermizos, recuerdos dolorosos, recuerdos de hechos, tal vez espantosos que nos ha pasado en el pasado, en nuestra infancia, en nuestra niñez. Son cosas que paralizan la vida
Y uno a veces dice, no puedo superarlo. Con Jesucristo todo se puede, te lo garantizo. Vamos a poner, no así como en pausa, pero vamos a dejar por un lado, como que aquí al lado, ese tema del sufrimiento emocional. Y vamos a ir viendo tal vez otra síntoma, otra causa, discerniendo nuestro sufrimiento. Puede ser que nuestro sufrimiento es causado a nivel espiritual. Ustedes saben lo que provoca el pecado, realmente lo saben. Realmente entienden lo que sucede cuando tú estás en pecado, entienden eso. El pecado es equivalente a la muerte, a la esclavitud, a la oscuridad, al vacío. ¿Sabían? El pecado produce eso, no al instante, porque al instante de cometerlo tú piensas que es un placer que vas a recibir. Pero es un engaño. Satanás viene a matar, a destruir y a robar tu vida. Es posible que tu sufrimiento es provocado por un pecado. ¿Sabe cómo se puede saber? Si leemos el relato de Adán y Eva, ahí explica claramente la consecuencia del pecado. Consecuencia, ausencia de Dios. Para mí es lo peor que puede suceder. No hay cosa peor que puede suceder en la vida. Manda cualquier martirio, manda cualquier falta. Bueno, ojo, no lo tienes que mandar. Pero venga lo que va a venir. Pero no me quitas tu Espíritu Santo, no te ausentas de mi vida. Lo peor que puede suceder en la vida es eso. El pecado produce ausencia de Dios, distancia, que ya no se pueden hablar cara a cara, corazón a corazón. Que hay algo que impide, es como un mar, es una brecha, es algo de distancia. ¿Sabe lo peor? Si sigues en ese pecado, tu corazón se forma como un callo. En principio, cuando uno está pecando, pues no pasó nada y de hecho pues me siento a gusto. Pero se va formando una dureza en el corazón, te va transformando y va matando a ese hijo de Dios tan precioso que tú eres. Te provoca miedos. Adán y Eva lo mostraron, ¿sabes? Se escondieron. Nunca antes se les había ocurrido. Se llenaban de vergüenza. Nunca antes sufrieron eso. No sabían lo que era sufrir falta, frío, ausencia de Dios, estar incómodos. No sufrían. Y de repente el pecado produjo todas estas cosas. Pero ahora vamos a otro relato, en Jueces capítulo 16. Y aquí vamos a ver el efecto del pecado en un hombre que se llama Sansón. Y vamos a entrar en el relato un poco después de que comenzó. Yo te recomendaría leer todo el relato de Sansón y Dalila. Pero vamos a tomarlo desde el momento del engaño donde Dalila le convence a confesar fuente de su fuerza, su cabello. Entonces Dalila, vamos a capítulo 16, versículo 19. Dalila hizo que Sansón se durmiera con la cabeza recostada en sus piernas y llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a maltratarlo y le gritó: Sansón, te atacan los filisteos. Y Sansón se despertó creyendo, a ver, escucha eso, se despertó creyendo que se libraría como las otras veces, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo agarraron y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, en donde lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en un molino de la cárcel. Escucha eso, aquí viene lo bueno. Sin embargo, su cabello empezó a crecerle de nuevo. Palabra de Dios. Si no sabe cómo comenzó este relato, la mamá de Sansón no podía tener hijos, ¿sabes? Rogaban a Dios, imploraba a Dios por este hijo. El Señor mandó este hijo con una profecía.
Y les pedía antes de nacer de que no tomara vino, la mamá, que se preparara desde el vientre para su venida, imagínate. Consagrado a Dios desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento. Y señal de esa consagración era el cabello. Su fuerza no era el cabello. ¿Entienden? Su fuerza era en la consagración a Dios. Su fuerza era en ser separado para Dios, apartado para Él, un pueblo consagrado, un hombre, en este caso consagrado. Dios muchas veces tiene mucha paciencia para los hombres consagrados, especialmente los sacerdotes y las religiosas. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Y nunca sabrás cuándo va a agotar esa paciencia. Pero se agotó en ese caso. Sansón creyó de que podía salir con las suyas por el tiempo que fuera necesario, que él quería, que no le importaba, que podía hacer lo que quería y que no iba a haber consecuencias. Y llegó el día que la paciencia de Dios se agotó y Sansón sufrió las consecuencias de su pecado, de haberse abandonado al pecado, de haberse caído en brazos de esta mujer, de haberse engañado, pero más que todo, más grave, de no saber el valor de su consagración a Dios, de desperdiciarlo, de echarlo en un saco roto, de tratar ese regalo tan grande como de poco valor, y sufrió las consecuencias. El discernimiento del sufrimiento. Tal vez estamos sufriendo por nuestros pecados. Vamos a ir a un corte. Dios invita a que reflexionemos en esa palabra, en ese ejemplo de Sansón. Y tal vez Él está diciendo, mi paciencia se está agotando. No es un castigo ni una amenaza, es una invitación de volver a Él. Vuelve a tu Dios. Y ahorita volvemos. Me haces templo de la Santa Trinidad. El discernimiento del sufrimiento. Pedimos la gracia de nuestro amado Dios en este día que quiere vernos liberados del sufrimiento. Pedimos la gracia de que nos abre esos ojos de fe, para que podamos comprender, podemos entender el porqué del sufrimiento. Podemos tener suficiente valentía para mirar nuestras vidas, diciendo, Señor, ilumíname, muéstrame cuáles son las cosas que yo necesito cambiar, cuáles son las cosas que yo debo perdonar, tanto de mí mismo como de otros. ¿En cuáles áreas, Señor, te estoy fallando? ¿Dónde es, Señor, que mis acciones o mi falta de acción puede ser? Te está provocando dolor y está provocando mi propio sufrimiento. Es decir, en oración podemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a discernir ese sufrimiento. Una hermana, Eugenia Guerrero, llamó muy inteligentemente, de hecho, porque cada llamada significa toda la semana que vamos a estar orando por esas peticiones, vamos a tenerte en intensa oración, y yo personalmente los voy a llevar a la Basílica de Guadalupe y voy a presentarlo a la Virgen, la Madre del Cielo, la Morenita, creyendo de que pues ella tiene influencias, ¿no es cierto? Vamos a creer que su poderosa intercesión nos va a ayudar, sin duda. Pues Eugenia Guerrero escribió que cuando uno sufre a causa de sus propias acciones del pasado, ¿cómo se puede superarlo? Es la pregunta. Y yo creo que mucho de ese programa, pues de hecho lo hemos dedicado a entender, a comprender el sufrimiento, a discernirla, viendo que puede ser fisiológico, emocional, algo de nuestra manera de pensar, puede ser provocado inclusive por el pecado. Amiga, ¿cómo se puede superar? Pues solamente en Cristo.
solamente aprendiendo de Él, solamente perdonando, como Él perdonó desde la cruz, diciendo, Padre, perdónalos. Solo así, amiga, se puede superar muchas cosas que guardamos en el corazón. Cuando desistimos de insistir en la justicia, cuando decimos, Señor, aunque me duele, aunque me cuesta, yo decido, es decir, no voy a vivir de cómo me siente, no voy a vivir de mis emociones, yo decido perdonar. Esta acción, la otra acción, la otra acción, la otra acción, y decido dejar esta persona con libertad. Libertad para mí. En donde ellos no forman esa cadena en mi corazón, esos recuerdos no me matan, no me limitan. Y si yo he cometido esos errores, qué difícil saber que no somos perfectos. Qué difícil saber que somos humanos, ¿no es cierto? Qué difícil es de aceptar nuestra fragilidad como humanos. De decir que, pues, en esas circunstancias, no justificándolos, pero somos imperfectos y hemos cometido pecados. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, necesitados de la gracia. ¿Se acuerda, amiga, que te dije? Que en Jesucristo está toda la respuesta. Él nos ayuda a sanar, a perdonar. Y cómo no, a perdonarnos a nosotros mismos. Y a ver que Él puede hacer algo nuevo en nosotros. Por eso está titulado, de hecho, el programa, Nueva Vida. Creyendo en esa obra de Dios. Que si tú te perdonas a ti mismo, Dios va a enviar una gracia, una paz en tu corazón, donde vas a recordar el pasado sin que ese pasado te mata. No es fácil. A veces es mucho más fácil ignorar el pasado. Mucho más fácil ponerlo al lado y decir, pues ya lo superé, pues voy a seguir adelante. Pero qué importante es tratar toda nuestra vida, pasado, presente y futuro, a la luz del Espíritu Santo y con Jesucristo Rey en nuestro corazón. ¿Se acuerda que te dije la buena noticia al final del relato de Sansón es que su pelo empezó a crecer? ¿Se acuerdan? A mí me encanta esa parte. Lo regó Sansón, Lo regó, pero de las regadas imposibles, Pero mal que vivió su vida. Hasta con esas mujeres, imagínense. Pagó el precio, hasta sus ojos le fueron quitados. Pagó el precio, las consecuencias del pecado. Pero la buena noticia es que Dios nos da otra oportunidad. Empezó a crecer el cabello de nuevo. Y al final de su vida dice, con su último acto de Sansón, mató más filisteos que en toda su vida. Es decir, Dios hizo más después de su redención que en toda su vida. Dios puede hacer más en tu vida que en todos tus años acumulados. ¿Quieres parar de sufrir? Pues siempre vamos a sufrir. Pero ese sufrimiento no te tiene que matar, no te tiene que destruir. Vamos a sufrirlo con Jesucristo Rey, en nuestra mente, en nuestro corazón, en toda nuestra vida, pidiendo que Él ilumina cada paso, que nos dé sabiduría, conocimiento, para que nos dé la fuerza para soportar toda enfermedad, todo lo que nos viene, con la fuerza del Espíritu Santo, no recorriendo a otras fuerzas, porque hay un solo Dios y en Él hemos puesto toda nuestra confianza. Vamos a mandar un saludo también en este programa a la familia Silva González de Atotonilco, del Alto Jalisco, que aquí está conmigo Julio acompañándome, muchas gracias. Saludos a todos los lugares que han llamado, 2 llamadas desde Guatemala, varios de Jalisco, de Nuevo León, varios del Distrito Federal, de todo el mundo. Este es lo hermoso de María Visiones, uniéndonos como familia de verdad en la fe. Y creyendo que Dios nos está hablando en tiempo actual, ahora, en ese momento, Dios está actuando y liberándonos
de esas equivocaciones y ayudándonos a discernir cada momento de nuestra vida y vivirlos en Jesucristo, santos y salvos, que así sea. Vamos a ver quién ganó. 2 calendarios desde la Basílica de Guadalupe. Uno a Yolanda Anguina de Colima. Perdón si pronuncié mal tu nombre. Y la otra lo voy a dar aquí a mi amigo Julio, ¿te parece? Por haber venido desde allá. Entonces un calendario va a ti, Julio. 5 imágenes hermosas de la Virgen de Guadalupe, aquí con la magnífica de atrás, Hilda Oceguera de Villa Victoria, Michoacán, Eugenia Guerrero de Guadalajara, Jalisco, Mireya González de Zapopan, Jalisco, Alberto Velázquez Barrera de Telolopan, Guerrero, y Marta Santillán de Zacatecas. Tenemos 4 imágenes, mira qué preciosos, son chiquitos de la Virgen, son para el bolsillo. 2 van Marta Elba Gómez de Zapopan y Jesús Varela de Arandas, Jalisco. Y los otros 2 va Maura Robles Pandilla de Guadalajara y Angelina González de Tlaquepaque, Jalisco. 2 boletos para el siguiente desayuno van Agustín Pérez de Guadalajara. Y tenemos 3 programas para rifar. Argelia Ochoa de Zapotitic, Jalisco, Blanca Toija de Zapopan, Jalisco y Concepción Urbina de Navajoa, Sonora. Entonces 3 discos. Que el Señor te bendiga. Que sigue brillando su luz sobre nuestro entendimiento, sobre nuestra vida, purificándonos y santificándonos y llevándonos a la plenitud de nuestras nuevas vidas en Jesucristo. Que el Señor te bendiga siempre.